se centra más en... Pero son como pequeñas victorias que te van... Algo que nos da mayores probabilidades de éxito es eso, es justamente tomar... Y una cosa, fíjate tú que bueno, los emprendedores vivimos en una incertidumbre continua y estamos con las emociones a flor de piel, intentando modularlas. Y ¿qué consejos darías pues, para aumentar, para que los emprendedores, las personas que, y bueno, también los emprendedores que ya llevan sus proyectos un cierto camino, pues bueno, en aquellos momentos en los que no se encuentran demasiado bien o aquellas personas pues que quieran iniciar algo y no sepan ahí, estén ahí dudando, cómo aumentar su confianza? Wow, ese tema está interesantísimo, interesantísimo, porque nos hemos dado cuenta también es un tema de confianza, su autoconfianza, ¿sí? Eh, no tengo la respuesta, que es la verdad. Lo que sí te puedo decir es que, wow, para mí es como un ejercicio constante, casi que diario, de poder trabajar para conseguir victorias tempranas. O sea, micro victorias, por llamarlo de alguna manera. O sea, ese proceso de micro victorias, o sea, de retos pequeños, que los lleves a cabo, lo completes, pues nos ayuda a robustecer la confianza en nosotros y seguir construyendo bloquecito a bloquecito esa confianza. Esas micro victorias, esos micro retos que vamos trabajando, en los que vamos accionando, pueden salir bien o pueden salir mal, pero tenemos la posibilidad de micro retos constantes, casi que a diario, ir trabajándolos, y eso nos van ayudando a la reconstrucción o construcción de nuestra autoconfianza. Entonces, para mí es un trabajo prácticamente diario, y lo llevo a cabo a partir de esos micro retos o pequeñas actividades que son como pequeñas victorias que te van llenando de, bueno, te van reconstruyendo o construyendo esa autoconfianza, para que en el transcurso del tiempo puedas decir con humildad: yo sé hacer esto, yo también sé hacer esto, y esto lo tengo controlado, y esto no, porque nunca lo vamos a tener todo controlado. Pero voy a tener confianza incluso se lo digo a mi hija, porque mi hija con 12 años, por cierto, el jueves la fue a buscar al colegio, y me dice: papi, no me gusta que quedé entre los primeros para hacer deletreo. Pero, ajá, que no te gusta, que me tengo que presentar en público. Pero ya va, pero ¿por qué quedaste en deletreo entre los primeros? Porque lo hice bien. Ah, bueno, hija, buenísimo. Y lo que te puedo decir es que en la medida que comiences, o sea, ya eres buena en eso, no eres tan buena presentándote en público, pero en la medida que comiences a ganar esa confianza de presentarte ante 2 personas, ante 3 personas, y de hecho lo que hicimos el fin de semana fue, bueno, hija, vamos a una reunión con mis amigos. Ay, papi, no quiero ir, porque no tengo a nadie de mi edad con quien hablar. Y que, bueno, no importa, porque vas a hablar o sea, tú ya los conoces, y es un grupo chiquito. Obviamente no se lo vendí de esa manera, sino que le dije 20, porque esa parte social la tenemos que trabajar, y es no quiero decir escenarios, sino bueno, sí, de pequeñas reuniones a más grandes. Entonces, ese miedo de presentarte en público lo vamos a ir poco a poco trabajando, y vas a ir ganando confianza cuando comiences y te presentes, como estuvo conmigo el fin de semana, con una pareja de amigos. Entonces fuimos Ana Sofía y yo a una cena con una pareja de amigos, y estuvo hablando súper cómoda, y éramos 4.
Entonces, poco a poco se va construyendo esa confianza de poquito en poquito para que después pueda presentarse en público. Pero entonces son como victorias tempranitas, victorias rápidas, pequeñas. Ya bueno, viste, hija, que no fue nada grave y pudiste hablar con un grupo de personas mayores y no fue nada grave. Sí, bueno, listo. Entonces son como pequeñas victorias que te van construyendo confianza para una meta mucho más grande, que es presentarse en público para todo un tema, una competencia de deletreo. Entonces son como pequeñas victorias que uno van ayudando a cimentar ese fondo o esas bases de confianza. Efectivamente. Y además también ser consciente de las fortalezas que tenemos. Sí, eso te da una confianza. Oye, pero si soy capaz de esto, si no sé cuánto, si elaboras un listado, dice, pero si esto soy yo. Este exceso de modestia, de no querer decir en que eres bueno, también te invita a no identificar que eres bueno en algo, o eres buena en algo, o tienes ciertas fortalezas. Pero lo que esto conlleva es a que menos personas se vean beneficiadas de eso en lo que eres muy bueno o muy buena. Por consiguiente, un poco lo que yo he venido trabajando es mostrando que termina siendo egoísta al no entender o al no hacer consciente de que tienes un grupo de fortalezas maravillosas. Somos mejores personas si nosotros podemos ayudar con nuestras fortalezas a nuestro público. Entonces hay que tomar conciencia de nuestras fortalezas y de que eso lo podemos seguir desarrollando, y eso va a generar beneficios a otros. Entonces no podemos tener un exceso de modestia. Vamos a ver, todas las personas tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Fíjate que generalmente, o por lo menos la percepción que yo he podido tener, la mayoría de la gente se centra más en sus debilidades, precisamente porque las fortalezas es como, me van a mirar mal. Desde mi punto de vista, yo, como lo he planteado en el plano pues más privado, pero contigo, ¿vale? O sea, tú estás, pues yo qué sé, a lo mejor caminando, a lo mejor delante del ordenador, vete tú a saber, yo qué sé, no, pero tú estás en silencio contigo, ¿vale? Y eso es elaborar un listado. Dice, pero bueno, sobre todo en aquellos momentos en los que las cosas no van tan bien y tú tienes que sacar fuerza de donde no las hay. Entonces ahí el listado de fortalezas hace su labor, ¿vale? Porque en esencia tú eres también eso, incluso con tus debilidades. Pero es más, Fernando, hay debilidades que incluso son fortalezas y fortalezas que pueden llegar a ser debilidades. Claro. ¿Vale? Claro. Porque, por ejemplo, la cabezonería está muy bien para una cosa, pero para otra cosa no. Es como, ahí está en un nivel, en un término un poquillo de aquella manera, ¿no? Pero es eso, hombre, desde luego no es ir pregonándolo ahí a los cuatro vientos. Eso es una toma de conciencia de la persona que tú eres. Y eso lo realizas en tu ámbito más personal, contigo, ¿vale? Lo demás, pues bueno, pues si tú lo quieres decir, pues lo dices, y si no, pues no lo dices, ¿sabes? Y allá la gente. Pero es eso, es tomar conciencia de que tú tienes tu talento o talentos y tú tienes tus fortalezas al igual que tus debilidades, ¿vale? Y hay que ser consciente de todo eso, claro, para poder desarrollar las cosas. Sí, y un poco lo que ha venido paseándose en las diferentes etapas de esta reunión es ese tema de conciencia. Tenemos que ser conscientes en todo proceso, seamos emprendedores o trabajemos para alguien, debemos ser conscientes de todas nuestras dimensiones, de todas nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para accionar y trabajar, porque la responsabilidad de nuestro bienestar es nuestra, no está en más nadie, en más nadie. Seas emprendedor o no seas emprendedor, las características de los emprendedores van a variar según diferentes regiones del mundo, pero la esencia, lo que compartimos,
como emprendedor se mantiene y es transversal en cualquier cultura, es que vamos a pasar por momentos buenos y momentos malos, que debemos incluir o tomar conciencia de todas las diferentes dimensiones humanas, porque algo que nos da mayores probabilidades de éxito es eso, es justamente tomar conciencia sobre todas nuestras dimensiones y comenzar a trabajar para eso. Y la ruta del emprendedor es una ruta con obstáculos, entonces no es tan sencillo caminar por ese sendero, y es importante tomar conciencia de que es así, de que la vida del emprendedor no es sencilla, de que la vida del emprendedor lleva muchos obstáculos y tienes que ser tú muy robusto y tomar conciencia. Por eso es que te digo que como que el resumen, lo que ha englobado de esta conversa es eso, es que debemos ser conscientes como seres humanos para involucrarnos en el desarrollo de un proyecto de emprendimiento. Y ese proyecto de emprendimiento va a tener mayores probabilidades de éxito si lo hacemos de esta manera, y obviamente esa parte de conciencia comienza con este proyecto, algo que realmente me apasiona y cómo lo puedo sacar adelante. Entonces, muy lindo, es un trabajo muy interesante y es un trabajo muy retador. Y un poco el resumen de todo esto es que no es sencillo, pero sí es posible. Y nosotros tenemos la posibilidad de llevarlo a la acción y de ejecutarlo y de conseguir satisfacciones prácticamente diarias, porque al final nosotros no podemos enfocarnos únicamente en esa visión a 5 años, tenemos que vivir con conciencia cada etapa y tratar de buscar de forma, en la medida de lo posible, esos momentos agradables, esos momentos de satisfacción que podemos tratar de estar en el ahora, ¿no? El ahora es importantísimo, sin dejar de tener esa visión y sin dejar de aprender del pasado, ¿no? Es un equilibrio interesante, es un equilibrio difícil, pero hacia allá es donde tenemos que trabajar. Un poco el resumen es cómo nosotros tomamos conciencia de ese equilibrio, de esa integralidad, de esas condiciones o características que nos van a permitir tener mayores probabilidades de éxito integral, valga la redundancia, en nuestra vida, y que debemos tener y darle el peso necesario a cada una de estas dimensiones, porque en el conjunto es lo que nos va a brindar mayores probabilidades de éxito, de bienestar, vamos a llamarlo así, de bienestar humano, y hacia allá es donde creo que tenemos que trabajar. Pues sí. Entonces, ¿cómo se supera el miedo a emprender? Lo vives, lo haces parte de ti, lo haces parte de tu dinámica diaria. Ese miedo a emprender siempre va a estar, y es porque está relacionado a la incertidumbre, y el emprendimiento está muy vinculado a incertidumbre, pero lo incorporas como un motivador para ejecutar. Es importantísimo ejecutar en un emprendimiento, y desde mi punto de vista el miedo te permite, o incorporar el miedo o la conciencia de que tienes miedo, te invite a ejecutar de forma estratégica en la medida de lo posible. Pero ese miedo, yo lo que he venido haciendo es incorporándolo a mi vida para poder tener ese motivador a ejecutar y tratar de disminuir esa incertidumbre. Hacia allá es donde yo he venido trabajando. Pues sí. También en relación al miedo, salir más veces de la zona de confort. Claro. Salir más veces de la zona de confort, pues para tener una rutina, una dinámica, seguir aprendiendo cosas nuevas. A medida que vas saliendo de tu zona de confort, pues ya ese miedo, esas inseguridades como que van disminuyendo un poco. Siempre lo vas a tener, porque cuando tú te enfrentas a algo desconocido, pues evidentemente siempre van a estar ahí, pero desde luego, como tú ya tienes una dinámica, un hábito, ¿vale? Para salir, porque necesariamente tienes que salir, pues bueno, te va costando menos trabajo. Y ya no solamente eso, sino que a la hora de la gestión del miedo
Y cuando sales de tu zona de confort para enfrentarte a lo desconocido, a nivel pues, cerebral pues, se desarrolla una serie de circunstancias porque aumenta la red neuronal, porque tienes tus quebraderos de cabeza y entonces al aumentar esa red neuronal aumenta el circuito y como consecuencia aumenta la transmisión del impulso nervioso. ¿Y eso qué significa? Que a medida que va pasando el tiempo pues te vuelves más listo. Maravilloso. Básicamente. Y eso se llama, chicos, inteligencia adaptativa. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la gestión del miedo, pues también se encuentra el salir y el tener ese hábito de salir cuantas más veces sea posible de la zona de confort. Y bueno, a veces pues no salen las cosas como quisiéramos. Y eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro. Tú le pones ilusión a las cosas y ves que obtienes un resultado totalmente contrario a lo que tú te esperabas. Y ese resultado pues puede depender de múltiples factores. Puede ser porque tú lo hayas hecho mal, ¿vale? Hayas tomado malas decisiones. O bien puede ser por los cambios en el mercado. Fíjate tú con la pandemia. Llegó la pandemia y lo que antes servía ya no. Y muchos negocios cerraron. Entonces, ¿cómo se puede superar ese miedo al fracaso? Porque también forma parte de lo que es el concepto de miedo. Miedo al fracaso y ese miedo a la frustración, a no conseguir esos resultados tan esperados. Mira, creo que la respuesta la dijiste tú y estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando dijiste salir de la zona de confort, eso te ayuda a prepararte o a tener esa, esa capacidad de caer y levantarte. O sea, creo que generas un músculo o construyes un músculo que te permite aceptar o tolerar los fracasos. Pero eso no lo vas a... o sea, simplemente lo tienes que vivir, aceptarlos, vivirlos y salir adelante. ¿Cómo hacerlo? Bueno, para mí uno de los puntos de partida, o el punto de partida es, bueno, si estás haciendo algo que te encanta y te apasiona, tienes mayores probabilidades de salir adelante, ¿no? De aceptar el fracaso, pivotear sobre la idea y avanzar. Pero o sea, yo creo que tiene varias dimensiones. Uno, que estés haciendo algo que te encante o ese interés por caí, bueno, ¿será que estaba haciendo algo que no me gustaba? Déjame ver qué es lo que realmente me apasiona. Punto número 1. Punto número 2, esa esperanza y esa fe en algo, la dimensión espiritual también entra en juego en ese proceso de levantarte de las caídas. Entonces hay varias dimensiones, te preparas, evalúas por qué caíste, y para mantenerte robusto o estable también incluye una dimensión emocional, espiritual, que pesa bastante en esos momentos y que te permite salir adelante o te ayuda a salir adelante. Entonces creo que eso también es interesante destacarlo. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, Fernando, ya estamos llegando al final. ¿Y qué consejos les darías a aquellos emprendedores para que tuvieran una mentalidad sana para alcanzar ese éxito como emprendedor? ¡Wow! Es bastante amplio el tema de consejos para tener esa mentalidad sana. Yo creo que lo que le diría es que se atrevan, que accionen, que no se queden simplemente es que yo tengo una idea, sino que accionen y aprendan de los golpes o aprendan de los éxitos, pero que se atrevan. O sea, para mí lo más importante es que ejecuten, que busquen, que se atrevan, que vayan, que sean proactivos en la ejecución, para bien o para mal, para lo que vaya a suceder, pero que sean
proactivos en ese proceso de ejecutar su idea, su proyecto, eso que les apasiona, que simplemente se lancen, que den ese brinco de fe y bueno, que sea bueno o sea malo, pero cualquiera de los dos va a ser beneficioso porque peor es no hacer nada. Totalmente. Y al final, chicos, también es un acto de fe. Eso es importantísimo. Un acto de fe como en la película Indiana Jones en la última cruzada, 3/4 de lo mismo. ¿Sabes? Si no tienes ese punto de fe, no puedes avanzar. Te paralizas. Totalmente de acuerdo. Pues sí. Pues Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente ha sido una conversación bastante interesante, muy constructiva, que yo creo que para los emprendedores, yo creo que lo van a recibir bien. Y bueno, pues me gustaría invitarte pues para otra próxima ocasión. Y eso. Encantadísimo, Ana, la verdad que estoy muy agradecido, me encantó conversar contigo, estoy de acuerdo, bastante productiva, bastante trabajada, quiero decir, que creo que le dimos vueltas a un tema desde diferentes perspectivas y fue una conversa para mí muy, muy grata y te agradezco muchísimo y cuenta conmigo para seguir conversando y seguir generando, bueno, un tema productivo para muchas personas. De verdad que te agradezco muchísimo y bueno, cuenta conmigo y con esta comunidad de Venezuela que te abre las puertas también para que tú nos aportes y nos des mucho valor. Pues muchas gracias, Fernando. Y bueno, chicos, nosotros nos despedimos ya. Y bueno, pues hasta el próximo programa. Hasta ahora.